Buenas noches, con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. Hoy vamos a hablar del agua, vital para la vida, para todos los ecosistemas en su conjunto. En esta ocasión hemos invitado a la directora del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, a la directora Ana María Romero, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, licenciada, y que sea en buena hora. Muy buenas noches, doctora. Muy amable por la invitación. Para mí un gusto de poder impartir algo a la teleaudiencia sobre un aspecto muy importante que usted lo ha indicado, el agua. Vital para la vida, cada vez más importante, por ser cada vez más escasa y con mayores problemas día a día. Licenciada, sabemos que el centro, en este caso, de Aguas y Saneamiento Ambiental, está ubicada en la facultad, en los ambientes de la Universidad Mayor de San Simón. ¿Depende de ella? Sí, el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental es una unidad, un centro de investigación que depende de la Facultad de Ciencias y Tecnología dentro de la Universidad Mayor de San Simón y que ha empezado su trabajo desde el año 1982 respondiendo a un Plan Nacional de Saneamiento Básico y en el cual la Universidad Mayor de San Simón, a través de sus carreras de química principalmente, jugó un rol muy importante para poder crear inicialmente lo que se conoce como Laboratorio Regional de Control de Calidad del Agua, porque en Bolivia no había muchos laboratorios que se dedicasen a analizar las aguas, principalmente aquellas de consumo. Qué interesante. ¿Cuáles son las áreas de trabajo e investigación del centro? Bueno, desde su nacimiento prácticamente el laboratorio ha empezado a crecer y por ese mismo crecimiento pasó a ser de un laboratorio a un programa de aguas que marcaba varios proyectos de investigación, pero posteriormente a constituirse como un centro de investigación. Y las áreas de trabajo que tenemos son cada vez más amplias. Como eje central tenemos la parte de calidad y tratamiento del agua, pero sin embargo los problemas que tenemos nos lleva a ver cuáles son los factores contaminantes del agua, qué problemas tenemos en cuanto a calidad, cómo se va deteriorando y se van degradando los sistemas acuáticos y cuál es su impacto en el suelo, en los alimentos y también en la salud humana. Y eso sigue aumentándose por la cantidad de contaminantes que vamos teniendo en el agua y que van ingresando, dependiendo de todas las actividades humanas que se realizan y también la actividad industrial, agropecuaria, y también dependiendo de las necesidades que se tienen también en cuanto a términos de calidad de agua. Y tenemos que ir respondiendo también a cómo dar soluciones a esta problemática e investigar cuáles son las causas. Y en ese trajinar, en ese tipo de investigaciones que realizamos, el trabajo de agua no solamente concierne a una sola disciplina, sino son varias disciplinas. Y estamos últimamente trabajando ya a nivel de redes. Como Centro de Aguas participamos en la red Agua-Suelo, en la cual participan 11 centros de investigación de la Universidad Mayor de San Simón. Y también buscamos la relación con la parte de la Facultad de Medicina, por la relación que tiene el agua con la salud. ¿Y cuáles son esas disciplinas con las que está trabajando? Digamos, disciplinas de complementariedad respecto al tema del agua. Primeramente, por ejemplo, que el agua en la naturaleza tiene en sí misma seres vivos. Tenemos ahí una fauna, una flora. Y hay una interacción entre el agua, la calidad del agua, los compuestos que tiene el agua, con estos seres vivos. Y en esa interrelación juega un rol muy importante
la unidad de limnología y recursos acuáticos. Las aguas, las tenemos aguas subterráneas, aguas superficiales, tenemos un transporte del agua también, tenemos mecanismos de transmisión, tenemos obras hidráulicas, y aquí juega un rol importante los laboratorios de hidráulica. ¿Ya? Con ellos también trabajamos en aspectos. Después está la parte de la sociedad, y ahí nos apoya CEPLAC, con la cual trabaja también e investiga bastante aspectos socioeconómicos relacionados a lo que es el agua y la sociedad. Las divergencias sociales que se tienen realmente por el tema agua. O los conflictos sociales que se tiene con el agua, que los abarca, por ejemplo, el Centro Agua, que está ubicado en agronomía. O el uso directo del agua en la agricultura, que ahí tienen que ver mucho los agrónomos. Y son varias unidades de agronomía también que trabajan en ello. Y tenemos también estudios, la parte de biodiversidad, porque el agua es un elemento importante para tener mayor o menor biodiversidad. ¿Cuáles son las tecnologías apropiadas para el tratamiento de agua de consumo, licenciada? Bueno, si nos vamos a la parte de agua de consumo, tenemos que ver primeramente aquellos requisitos y parámetros y características que tienen que ser evaluadas, tanto desde el punto de vista químico como también microbiológico, principalmente, y que no hagan daño a la salud. Tenemos una normativa a nivel nacional que se tiene que cumplir y que la tendrían que cumplir todos quienes dan agua. Y en estos aspectos el control de calidad del agua tiene que verse primeramente desde la fuente hasta el punto de consumo. Y aquí tenemos varios que intervienen, quienes captan el agua, quienes tratan el agua y quienes usan el agua. Porque el agua puede adquirirse de una calidad, se transforma en un agua potable, pero al momento de llegar al hogar podemos cometer algunos pasos donde volvemos a contaminar el agua. Ahora, tratamiento del agua para su potabilización hay diversos. Hay tratamientos que son tradicionales, donde se utiliza procesos de floculación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección. Un proceso que está dirigido principalmente a la eliminación de turbiedades, color y algunos otros elementos que normalmente están en aguas superficiales. Pero necesitamos otro tipo de procesos, por ejemplo, para otro tipo de elementos. Por ejemplo, para hierro y manganeso, que lo tenemos en aguas subterráneas, se tiene que hacer un proceso de oxidación para que se oxiden esos elementos y podamos eliminar los excesos que se tienen. En algunos lugares podemos tener metales pesados. Tiene que hacerse un tratamiento para la remoción de esos metales en el agua. Y después vienen otro tipo de procesos que tendrían que implementarse ya por los niveles de contaminación que tiene el agua por la actividad antropogénica. Muchos de nuestros ríos, por ejemplo, tienen cantidades de plaguicidas o de metales pesados mismos, pero ya por la actividad minera o por la actividad agrícola, los plaguicidas, u otro tipo de compuestos. Entonces eso tenemos que eliminarlo del agua y requieren a veces tratamientos más especializados. Entonces por ello, antes de tratar el agua, tenemos que saber qué tiene el agua y ahí seleccionar el tipo de tratamiento. Licenciada, ¿y cuál es la tecnología para el tratamiento de aguas residuales? Las aguas residuales se constituyen aquellas aguas que ya las hemos utilizado. Debemos tener aguas residuales, por ejemplo, del hogar, que provienen del uso en la cocina, en los baños, en los inodoros. Y normalmente, al menos si estamos en las ciudades, estas se vierten al alcantarillado. Ese alcantarillado tiene que desembocar en una planta de tratamiento. Para el tratamiento de las aguas hay diferentes tecnologías, pero principalmente se agrupan en procesos de tratamiento primario, donde se pueden eliminar grasas y aceites y también todo lo que se pueda sedimentar, los sólidos sedimentables,
parte de los sólidos suspendidos. Y tenemos después el corazón del tratamiento mismo del agua residual, que son el tratamiento secundario, que principalmente es biológico, por la parte del menor costo, porque también se podría hacer un tratamiento químico, pero resulta más costoso. Pero son tratamientos biológicos que se los escoge más, porque también son aguas residuales que provienen de los hogares y donde tenemos una gran cantidad de microorganismos. Entonces es utilizar esos microorganismos para que degraden la materia orgánica. Después, dependiendo, ya se está pensando en muchas tecnologías de hacer un tratamiento terciario, pero con fines de reutilización de esas aguas. Porque ante la escasez de agua que tenemos, esas aguas tratadas podríamos utilizarlas. Pueden utilizarse para riego, puede utilizarse para un reuso en otros fines, ¿no? Entonces, pero también tienen que ser tratadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ante la escasez que tiene Cochabamba de agua, se utilizan las aguas crudas, tal cual salen de los inodoros, con todo, y para riego de plantas. Y eso nos significa un alto riesgo a la salud. Pues por ello es primeramente un tratamiento del agua residual y después ver el reuso. Como centro también hemos ya delineado ya en los años 90 unos lineamientos para una reglamentación sobre el reuso de las aguas aquí en Bolivia. Interesante, ¿no? Porque ello permite también optimizar el recurso hídrico, pero adecuadamente, de tal forma que minimicemos los riesgos a la salud. Licenciada, ¿qué actividades relacionadas con el medio ambiente y la salud ha venido realizando el centro? Bueno, bastante. Esa misma inquietud de ver lo que tenemos en el agua, los problemas que tenemos en calidad de aguas, y que son en su mayor parte relacionadas tanto al ecosistema, pero principalmente a la salud humana, nos ha llevado a una relación muy estrecha con la problemática de salud. El solo hecho de tener los datos de contaminación de las aguas por contaminación microbiológica, por contaminación de metales pesados, por contaminación de metales o con plaguicidas, nos llama realmente la atención para ver cuál es su impacto en salud. Entonces, en ello, por ejemplo, hemos trabajado para la parte de eliminación de microorganismos con tratamientos de desinfección del agua. Diferentes tipos de desinfección. Se utiliza principalmente el cloro, pero el cloro debemos saberlo cómo utilizar y cuándo utilizarlo. También se puede utilizar los rayos ultravioleta, también se ha investigado. Y se ha trabajado bastante por más de 10 años, por ejemplo, lo que es la desinfección solar del agua. El uso de la radiación solar como una parte importante para eliminación de bacterias. Se lo ha hecho este estudio a nivel nacional y con excelentes resultados. Y utilizando elementos muy simples. Una botella transparente. Qué interesante. Sometida directamente a la parte de la radiación solar. Esa botella transparente la podemos colocar sobre el techo, tenerlo directamente al sol por unas 4 horas y ya tenemos una eliminación de los indicadores de contaminación bacteriológica y una reducción de los otros tipos de contaminantes. Entonces también hemos hecho cartillas, por ejemplo, para manuales de desinfección y estas hemos apoyado, por ejemplo, con campañas de educación sanitaria. Porque no es suficiente tratar el agua, sino también tenemos que educar y apoyar a la población para saber cómo debe cuidar el agua en su hogar. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Claro. Porque está muy relacionado con la parte de salud y los principales, digamos, factor de riesgo que tenemos son en los niños menores a 5 años. Con las diarreas. En la época del cólera, cuando estuvo aquí en Bolivia, trabajamos bastante con los barrios periféricos, con educación sanitaria, barrio por barrio, para ayudarles también a conocer
importancia del agua, procesos de desinfección del agua y cuidado del agua. Considero que ha sido un aporte, quizás pequeño, pero importante, para evitar que el cólera se quede aquí en Bolivia. Y continuamos trabajando de esa forma, porque el agua, una vez tratado, vuelvo a recalcar, tiene que ser cuidado también en el hogar. Otras estrategias, usted me acababa de señalar aquí, que podemos embotellar, si la cámara me acompaña, por favor, con un acercamiento. Acá tenemos botellas cargadas de agua, según indica aquí la licenciada, que pueden estar durante unas 4 horas. 4 horas al sol. Al sol. Cuando estamos con intensidad del sol muy fuerte, entonces se los deja. Los únicos requisitos es que el agua tiene que ser transparente, no tiene que ser turbia, porque cuando es turbia, los rayos solares llegan a la partícula y rebotan, y no hacen su parte efectiva. El rayo solar tiene que penetrar hasta la base del recipiente. El agua tiene 2 efectos. Tenemos la radiación ultravioleta, que interactúa con los microorganismos y los inactiva, pero además tenemos la temperatura, porque la temperatura se incrementa dentro de la botella y puede alcanzar superior a 40, 45, hasta 50 grados. Entonces hay una interacción sinérgica entre la temperatura y la radiación ultravioleta que inhibe también ya el crecimiento bacteriano y prácticamente las inactiva todas las bacterias presentes. Y después esa agua solamente la tenemos que enfriar y la podemos consumir. Ay, qué interesante. Entonces es un método muy sencillo. Esto ha sido replicado a nivel de Bolivia, ha sido analizado y estudiado también en los diversos pisos ecológicos que tenemos, como le vuelvo a reiterar, con buenos resultados. ¿Esta agua que tenemos acá es agua de la pila? Es agua de pila o es agua del río, simplemente que tiene que ser transparente el agua, o del agua de una vertiente, porque en la parte rural no tenemos un sistema de agua, ni nos llega el agua por grifo, por cierto. ¿Otras estrategias, licenciada? En lo que es la parte, digamos, también de la relación que tenemos agua en salud, hemos analizado después, por ejemplo, el problema de contaminación del agua por metales pesados. Y ahí nuestra inquietud era cuál es el riesgo que tenemos en la salud por metales pesados. Los metales pesados pueden alcanzar al ser humano por diversas vías. ¿Y cuáles son esos metales pesados, licenciada? Por ejemplo, el plomo, el cadmio y otros elementos que en su mayoría son tóxicos. ¿Ya? Entonces estos elementos pueden estar en el suelo, en el polvo, pueden estar en el agua, puede estar en los alimentos. Si el alimento es regado con aguas que contienen estos metales pesados, los metales se van a incorporar a los alimentos. Entonces hemos analizado y estos se incorporan en el organismo y podemos tener diversos tipos de enfermedades. Dependiendo de las concentraciones que lleguen ya en nuestros organismos, si tenemos altas concentraciones de cadmio, podemos tener problemas renales. Si tenemos altas cantidades de plomo, podemos tener problemas en los huesos. Qué interesante. Si tenemos elevadas cantidades de arsénico, tenemos problemas de acumulación en las uñas. ¿No? Las uñas se empiezan a volver, digamos, casi como negruzcas o azules. Qué interesante, ¿no? Doctora. El mercurio puede quedar también en los pelos. Y eso nos va causando problemas en la salud. También hay, como el plomo, el mercurio nos causa también problemas en las neuronas. Muchas veces los niños pueden, digamos, no poder asimilar muchos conocimientos en la escuela, por ejemplo, porque esos niños posiblemente estén viviendo en un ambiente con alto contenido de plomo, por la pintura en las paredes, porque están cerca a una contaminación de suelos con metales, o el agua que están consumiendo tiene metales. Estos son factores de riesgo, por ejemplo, que los podemos avisorar mucho más en las zonas mineras. Claro. Entonces hemos hecho estudios nosotros en las zonas mineras con la parte de salud, con apoyo del sector salud.
Licenciada, algo que yo le quería comentar es si usted conoce la zona sur, que está en la zona de la Maica, donde sí, permanentemente tenemos problemas de contaminación, justamente porque no se han saneado el problema de aguas servidas en esa zona. sí. ¿Han trabajado también con esa Sí, hemos trabajado. zona? Hemos trabajado en la zona viendo el tema de calidad del agua, calidad del suelo y viendo si es que tenemos problemas, ¿no? El problema principal es que tenemos una alta escasez de agua. La población también de ahí, de esa zona, pues para su riego de sus plantaciones acude a todas las fuentes. Tenemos el río Rocha, altamente contaminado. Tenemos las aguas de la planta de tratamiento de Albarrancho, que si bien es tratado altamente, aún así tiene nutrientes, pero tiene también gran cantidad de microorganismos. Además que está sobresaturada también esa planta. Tenemos también de la angostura que llegan ahí las aguas. Y tenemos las aguas de pozo de la misma población, varios pozos que se han perforado. El tema de En todas las aguas tenemos problemas. El tema de la contaminación de agua también es un problema que repercute en este caso, digamos, a las vaquitas que tenemos en la zona. Específicamente nosotros no hemos hecho un estudio, por ejemplo, en el ganado vacuno. No hemos hecho. Porque eso se requiere una interrelación, por ejemplo, con el sector veterinario, por ejemplo. Porque hay que conocer totalmente digamos, cómo es el ganado vacuno, cuánto se alimenta, cuánto es, todo. Pero podemos señalar, por ejemplo, que tenemos riesgos, ¿no? El hecho que el agua esté contaminada es un riesgo. Claro, porque a mí como que me da un poco de miedo, le soy honesta, de consumir los típicos quesillos que salen de ahí, digamos. Sí, pero si nos afecta a nosotros, claro que ¿por qué no va a afectar a los animalitos que nos proveen la leche, con la cual hacemos mantequilla, queso, ¿no? Es una cadena, obviamente. Sí, es una cadena. Estos elementos entran en la cadena trófica prácticamente y de eso se va prácticamente magnificando el problema. Porque si bien digamos, el ser vivo más pequeño consume una porción pequeña, nosotros ya consumimos una porción más grande. Entonces consumimos mayor cantidad de ese contaminante que hubiese estado en ese elemento más pequeño. ¿Qué recomendaciones le daría a la población, licenciada? Bueno, primeramente es conocer muy bien de dónde se abastecen de agua, ver si tienen algún conocimiento sobre lo que es la calidad del agua y si el agua que están consumiendo realmente reúne las condiciones o los requisitos para ser un agua potable. Si no fuese así, hay que tener opciones. Si reciben, por ejemplo, agua de CEMAPA, que sí nos da un agua tratada, cumpliendo con la normativa boliviana, tenemos que resguardarla eso en nuestro hogar. Y eso se puede hacer primeramente con una buena limpieza de los tanques de almacenamiento y desinfección regularmente, ver que todo nuestro sistema interno de aguas, el agua también, esté también en buenas condiciones y no tengamos goteras en los grifos, todo ello, mantener limpios todos los utensilios con los cuales vamos a manejar o utilizar el agua o consumir el agua y con eso estamos totalmente resguardados. Si no tenemos nada de lo que es, digamos, agua de consumo y nos abastecemos de pozo u otra fuente, hay que conocer primeramente la calidad del agua, ver si podemos tratarlo, ver si podemos hacer algo para potabilizarla y hay posibilidades, ¿no? Solamente que también tenemos que saber que sí, ese tratamiento tiene que ser de por vida. No es un tratamiento que debemos empezar y después dejarlo, sino es una medicación de por vida. De por vida. Sí. Muchas gracias, licenciada. Ustedes han podido escuchar todas las recomendaciones que ha hecho una experta del Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental. Es importante, ante todo, informarse, saber qué es el agua y cómo tratarla. Hasta la próxima.